Hoy, hoy tenemos pues, la satisfacción de tener al doctor Alberto Alonso Burgos, que es responsable de radiología intervencionista de la CUM de Madrid y con una gran experiencia en este campo. Y él nos va a hablar de embolización bariátrica, embolización gástrica como tratamiento de la obesidad con interrogantes. Cuando tú quieras, Alberto, gracias. Pues muchísimas gracias, Salva, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, me hace mucha ilusión estar aquí, voy a compartir ya la primera diapo. Como has dicho, Salva, me encanta lo del interrogante. El interrogante es el tratamiento de la obesidad. Ha empezado por la línea del endovascular hace unos pocos años y es un interrogante o varios los que debe llevar, bajo mi punto de vista, después. La obesidad ahora mismo, y siendo un poco reduccionistas, la obesidad sabemos que es una situación en la que el paciente tiene una ingesta muy superior al gasto diario que lleva ese paciente. Eso, como sabemos todos, pues conlleva un aumento del índice de masa corporal, el peso partido por la altura en metros cuadrados, por encima de 25 el paciente tiene sobrepeso, por encima de 30 el paciente tiene lo que llamamos obesidad. Y eso, como también sabemos, pues es una verdadera pandemia. Todos sabemos que la obesidad pues es un problema global. Hoy en día es una verdadera pandemia, y sobre todo también nos importa porque también afecta a la población infantil. No es un problema aislado en la población infantil. Se estima que aproximadamente, pues, como vemos aquí, 250 millones de niños serán obesos en el año 2030. Probablemente más del triple tendrán sobrepeso. Esto es un verdadero problema, porque sabemos que la obesidad se provoca o está directamente relacionada con aproximadamente unas 200 enfermedades en el ser humano, cardiovasculares, neurológicas, endocrinológicas, osteomusculares, problemas en el embarazo, casi, por supuesto, cáncer. Prácticamente pues, no hay órgano que no se afecte por la obesidad, ¿verdad? Y eso conlleva además un problema sociosanitario muy importante, un gran gasto sociosanitario derivado del paciente con sobrepeso y sobre todo del paciente con obesidad. De ahí sale pues, que se propongan una serie de técnicas, una serie de abordajes en el manejo de la obesidad. Se entiende que el paciente obeso lo mejor que puede hacer por su vida es cambiar el estilo de vida, disminuir la ingesta y aumentar el gasto, llevar un estilo de vida saludable con una dieta balanceada y un aumento del gasto energético en forma de un aumento de los días de deporte o los días de horas de actividad física a la semana. Sin embargo, eso se sabe por la experiencia que tiene muy baja adherencia. Menos del 5% de los pacientes dejan de ser obesos cambiando y modificando su estilo de vida únicamente. Con lo cual, se intentan algunas actuaciones que intenten invertir esta división, ¿no? Intentamos que el paciente deje de tener una ingesta tan calórica de alguna manera, sabiendo que el gasto es muy difícil de aumentar. Es muy difícil llevar al paciente al gimnasio, por así decirlo. Con lo cual, pues entramos ya en cirugías de tipo restrictivo, malabsortivos o técnicas mixtas. Probamos técnicas endoscópicas con distintos dispositivos intragástricos que aumenten el volumen intragástrico y disminuyan directamente la capacidad del estómago de retener comida, fármacos o dietas milagro, ¿verdad? Y en todo este gran pool de cosas que se pueden intentar para tratar la obesidad, sale o se propugnan otras técnicas o otros abordajes, y ahí es donde sale el papel de la grelina. Se investiga algo más sobre qué pasa con el paciente cuando come, y ahí sale la grelina. La grelina es lo que se llama la hormona del hambre, es una hormona, es un neuropéptido que se sintetiza fundamentalmente a nivel del fundus gástrico y que actúa directamente sobre el paleocórtex, sobre los centros del cerebro de la percepción de hambre, de manera que cuando uno tiene hambre parece que aumenta la síntesis de grelina, o la síntesis de grelina está aumentada cuando uno tiene hambre, y de manera inversa, cuando uno deja de tener hambre o cuando uno no tiene hambre, pues la síntesis de grelina está baja.
Y de ahí sale la idea de que quizás disminuyendo la síntesis de grelina en el fundus gástrico vía embolización de la arteria gástrica izquierda, ya que es el principal aporte nutricional del fundus gástrico, es decir, si conseguimos atrofiar el fundus gástrico embolizando la arteria gástrica izquierda, disminuiremos la síntesis de grelina y en consecuencia el paciente dejará de tener hambre y en consecuencia el paciente perderá peso. Esa es el paradigma bajo el que nace la embolización de la arteria gástrica izquierda como posible o como se dio desde un principio como tratamiento de la obesidad. Técnicamente el procedimiento no tiene demasiada complejidad, es una embolización arterial sin más, por vía femoral o por vía radial. En estos pacientes, bajo mi punto de vista, lo más práctico es ir por vía radial. La punción femoral en un paciente obeso mórbido, créanme que es realmente difícil, simplemente porque los sistemas que tenemos no tienen dimensiones suficientes o adecuadas para estos pacientes. Es mucho más cómodo ir por vía radial o por vía braquial. Cateterización selectiva del tronco celíaco y de la arteria gástrica izquierda. Y una vez ahí, pues empezar a analizarlo. Lo indicado sería una esqueletización de la anatomía vascular arterial del tronco celíaco y del estómago, identificar la arteria gástrica derecha, la arteria gastrobiploica, pasar a identificar las distintas y posibles variantes anatómicas de la arteria gástrica izquierda, que puede ser muchas, como ya sabemos, y que voy a pasar por encima de ellas para no eternizarnos. Y una vez ahí, realizar la cateterización supraselectiva de la arteria gástrica izquierda y de sus ramas más distales y realizar una embolización simple de las mismas, generalmente con partículas y partículas aproximadamente, según lo que hay publicado, de aproximadamente 300-500 micras hasta el éxtasis y dejar de identificar las ramas distales como endpoint de embolización más comúnmente utilizado. Pero esto ahora vamos a ver en qué punto estamos. Contraindicaciones, la indicación ya sabemos de la embolización bariátrica, por entonces sería el paciente obeso, índice de masa corporal por encima de 30, y las contraindicaciones, ya que vamos a realizar una técnica que promueve la isquemia del fundus gástrico, cualquier otra situación que genere o haya generado una alteración en la vascularización o en la anatomía vascular del tronco celíaco o del fundus gástrico sería una contraindicación, ya que sería todavía más aventurado hacerlo por la posible isquemia y necrosis del fundus gástrico, con lo cual pacientes con antecedentes de cirugía abdominal, radiación previa, embolización gástrica esplénica, es decir, cualquier embolización del tronco celíaco, hipertensión venosa portal o antecedentes de úlcera péptica sería contraindicación para realizar esta técnica. También pacientes que tengan tendencia o que tengan facilidad para desarrollar úlceras por los tratamientos concomitantes también sería contraindicación. Ya vamos a ver ahora que uno de los posibles efectos adversos de la embolización gástrica es la aparición de úlceras en el fundus. Pacientes con trastornos psiquiátricos simplemente por la adherencia al tratamiento, o pacientes con enfermedades propiamente del vaso o de la patología aórtica, como pueden ser pacientes con antecedentes de aneurisma o disección y evidentemente insuficiencia renal, ¿verdad? ¿Qué vamos a conseguir con la embolización bariátrica? Realizamos la embolización de la arteria gástrica izquierda y lo esperable es que el paciente pierda aproximadamente un 10% de su peso corporal al cabo del año o año un poco largo, ¿verdad? Luego hay un ligero repunte hacia los 2 años de estos pacientes. Pero lo esperable es que el paciente pierda aproximadamente el 10% de su peso corporal y también hay una disminución del hambre. Hay, en consecuencia de perder el 10% de peso corporal, hay una tendencia a la mejoría del perfil lipídico, hay una mejoría de la ratio HDL-LDL, hay una mejoría en el perfil del colesterol total, hay una mejoría en el perfil
glicémico. Digo, hay una tendencia a la mejoría porque no hay una mejoría estadísticamente significativa, pero parece que de manera evidente, cuando uno pierde el 10% de su peso corporal partiendo de una situación de obesidad mórbida, pues las cosas empiezan a mejorar. Y también mejora, por supuesto, el perfil glicémico. Derivado de una pérdida de masa corporal, pues el perfil glicémico también hay una tendencia a la mejoría. El paciente empieza a mejorar cómo van sus curvas de insulina y su hemoglobina glicosilada. Sin embargo, esta técnica, como digo, no está libre de controversias y está siendo debatida en muchos foros. En otros no está siendo demasiado debatida, pero principalmente en Europa es una técnica que seguimos poniéndole muchos interrogantes. El primer interrogante que parte de esta técnica es que verdaderamente no hay trials en marcha, no hay verdaderos estudios de casos y controles aleatorizados en estos pacientes. Y ni siquiera tenemos cortes largas de pacientes. Lo que hay publicado con el nombre de trial ahora mismo son series de pacientes que son 15, 11, ni siquiera 10 pacientes en marcha en los que se ha hecho esta técnica. Quizás luego veremos alguna serie que se ha hecho con 40 pacientes algo controvertidos, esas series de pacientes. En cualquier caso, es una técnica que no deja de tener publicados menos de 100 pacientes en global, con lo cual, desde ese punto de vista, es una técnica que los resultados extrapolables hay que ponerle el primer entrecomillado. En segundo lugar, es en qué pacientes se han estado haciendo estos trials o estas series de pacientes. Son pacientes, como vemos, obesos, algunos obesos, sí, pero ¿qué tipo de obesos? Tenemos pacientes con índice de masa corporal de 25, es decir, que en realidad serían pacientes con sobrepeso, ni siquiera llegarían a ser obesos. Índices de masa corporal por encima de 30, por encima de 40, 40, 60, directamente pacientes con obesidad, sin decir cuáles. Y ese es el primer hándicap, ¿no? Es decir, no hay una homogeneidad en el tipo de pacientes que se han tratado y tampoco hay un criterio estricto y establecido, o digamos lo mejor, son criterios obsoletos. Y vamos a poner la siguiente diapositiva que a mí me encanta. La paciente que vemos a la derecha es, yo soy un gran aficionado al CrossFit, es Matthew Fraser, campeón durante 5 años consecutivos de los CrossFit Games, las Olimpiadas de los CrossFit. Mide 1,70 m aproximadamente, pesa 92 kilos, es decir, tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Nuestro paciente de la izquierda, todos lo conocemos, pues también tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Las diferencias entre los dos son evidentes y en qué se diferencia un paciente de otro nadie lo discute. Es decir, no podemos guiarnos del índice de masa corporal porque el índice de masa corporal es un dato que sabemos que hoy falsea los parámetros biológicos o los parámetros físicos de los pacientes. Es más correcto hablar de la estimación de grasa corporal de un individuo. No es el paciente obeso no tiene problemas por pesar mucho. El paciente obeso tiene problemas por tener demasiada grasa. Es el exceso de grasa corporal lo que genera los problemas en el paciente obeso, no el exceso de peso de manera global. Con lo cual, ese sería el segundo punto a considerar en estos pacientes. ¿Qué tipo de pacientes estamos tratando? El tercer punto es qué agente embolizante se ha utilizado hasta ahora. No hay tampoco una homogeneidad. Se han utilizado microesferas, de distintos calibres, se han utilizado microesferas de distintos calibres incluso en el mismo trial, se han utilizado partículas de PVA, es decir, no hay una homogeneidad en los datos que se han recogido en cuanto al agente embolizante. Y tampoco el endpoint que se ha considerado para terminar la embolización. Hay quien ni siquiera lo refiere, hay quien ha realizado repetidas inyecciones y luego ha terminado embolizando con partículas de gel foam para evitar el reflujo. Hay quien ha considerado una dosis basada en el flujo, que es un término muy subjetivo, o hay quien ha considerado que ya no haya
flujo en ramas distales. Como digo, son endpoints completamente distintos desde el punto de vista endovascular y que tampoco es homogeneizable. Quizás el trial o la serie de casos más larga que se haya hecho ahora, que está realizada por hemodinamistas, es un estudio en pacientes con índice de masa corporal entre 35 y 55, en que se han aleatorizado por un lado la embolización y por otro lado una embolización simulada, es decir, el paciente se lleva a la sala, se le pincha la radial y se le hace como si se le embolizara la gástrica izquierda, pero no se le llega a embolizar, con lo cual, bajo mi punto de vista, simplemente por esto someter a un paciente a una embolización simulada cuando la evidencia previa a este trial es de menos de 50 pacientes, tenemos que dejar en entrecomillados ya los resultados de este artículo, ¿verdad? En cuanto al seguimiento, tampoco hay una homogeneidad o no tenemos seguimientos a largo plazo, tenemos seguimientos a 12 meses, a 6, a 24 meses, pero muy pocos pacientes, con lo cual el seguimiento es muy distinto y lo que hay más o menos un entendimiento es, como digo al principio, pues es que el paciente viene a perder en torno al 8 o 10% de su peso corporal a los 12 meses después de haber realizado la embolización. En ese tiempo, pues quizás sabemos que hay que hacer una endoscopia, no hay una homogeneidad en saber cuándo hay que hacer esa endoscopia y que hay que poner un tratamiento de inhibidores de la bomba de protones, tampoco cuánto ni en qué pauta, porque lo que vamos a intentar luchar es, lo que sí sabemos claro, es que la embolización de la gástrica izquierda genera un disconfort, genera unas úlceras evidenciables en aproximadamente el 60% de los pacientes a las 2 semanas después del procedimiento, que luego muchas de ellas remiten. Hay casos reportados de necrosis gástrica por la embolización como efecto adverso o como complicación de estos pacientes. Y lo que sí, como digo, sabemos es que la embolización de la gástrica izquierda genera una isquemia y que, como digo, en un 60% de los pacientes va a desarrollar úlceras evidenciables en la gastroscopia. Con lo cual, también debemos de tener en la cabeza, ya que estas úlceras coinciden con el valle máximo de disminución del peso corporal y disminución fundamentalmente del hambre, debemos de valorar si la disminución del hambre de estos pacientes va a venir derivada porque hay efectivamente una bajada en la síntesis de grelina que llevará a que el paciente deje de tener hambre o que simplemente el paciente deje de tener hambre o no tenga hambre porque simplemente lo que tiene es dolor derivado de esas úlceras y el paciente no come porque le duele la barriga, ¿verdad? Por hablar en plata. Es uno de los puntos que debemos de tener en la cabeza. ¿Hasta qué punto los beneficios o lo que tenemos delante puede estar enmascarado por esta situación? Tampoco hay reportados hasta ahora qué seguimiento o qué consideraciones dietéticas, que es fundamental en el paciente obeso, debe de seguir el paciente después de una embolización bariátrica. En algunos papers se indica que el paciente lleva un seguimiento por dietista, pero parece fundamental el detallar qué seguimiento por dietista debe llevar este paciente y tenerlo en consideración antes de embolizar o antes de realizar el tratamiento, porque lo que sí sabemos es que en el paciente obeso no es tan importante cuánto comes, sino es aún más importante qué es lo que comes. Es decir, el paciente obeso generalmente no es obeso porque coma mucho brócoli y pescado, sino que probablemente el paciente obeso sea muy obeso porque tenga tenga mucho azúcar refinado, tenga grasas trans, es decir, su dieta esté muy focalizada en un tipo de alimentación muy determinada y que eso lo tenemos que tener
muy controlados antes, durante y después de la embolización y debería estar también considerado en estos papeles. Porque como digo, el paciente obeso o la obesidad es una constelación, es un universo muy, muy, muy intrincado de distintas situaciones y de distintos, como aparece en esta diapositiva de Obesity, lo que contribuye a un aumento de la ingesta o a un aumento de la acumulación de calorías en el paciente obeso son todas estas situaciones de aquí, ¿verdad? Vamos a tener factores psicológicos y psiquiátricos muy, muy, muy importantes, factores biológicos, factores sociales, factores de la educación propia del individuo materno-fetales, y en muy pocos casos quizás lo que haya detrás son evidentemente factores biológicos o lo que sabemos hasta ahora es que los factores biológicos contribuyen, pero contribuyen muy poco. Es quizás todo lo demás lo que más tiene que ver en el paciente obeso y sobre todo en el obeso mórbido. Hoy, en la reunión de expertos para valorar este caso, también lo que resulta muy llamativo, o por lo menos a mí es lo que más me ha llamado la atención, es que nadie en esta reunión de expertos consideró necesario el conocer los mecanismos de acción de esta técnica de la embolización bariátrica para reducir el peso de los pacientes. Consideraron que no era cosa a tener en cuenta el saber verdaderamente cómo actúa la embolización gástrica. Tampoco se consideró de lo menos importante saber cuál era el beneficio clínico de la embolización gástrica, sino que simplemente fueron directamente a considerar esta técnica como buena, como válida, y no separaron el por qué ni en qué podía beneficiar en última instancia al paciente obeso. Esto tiene especial importancia, este primer punto, porque lo que sabemos hoy en día es que la grelina en los pacientes, y que es el punto de partida, si consideramos que la grelina, disminuyendo la síntesis de grelina, va a disminuir el hambre y va a disminuir el peso, lo que sabemos es que la grelina en el paciente obeso está invertida, es decir, el paciente obeso y sobre todo el obeso mórbido no es que tenga alta síntesis de grelina, sino que curiosamente lo que tiene es baja síntesis de grelina, por lo cual este primer punto de la grelina ya es controvertido. De hecho, en el último metaanálisis, lo que sabemos es que la embolización de la gástrica izquierda apenas afecta la síntesis de grelina en estos pacientes. Con lo cual, este primer paradigma que considerábamos el punto de partida, que disminuyendo la síntesis de grelina disminuiría el hambre en el paciente obeso mórbido, pues cuando menos lo debíamos de dejar en entrecomillado, ya que lo que nos enseña la fisiología es que este punto apenas nos vale en el paciente obeso mórbido. En segundo lugar, es que si consideramos, por esta misma reunión de expertos, que una disminución del 8-10% es un objetivo terapéutico deseable, ya no como radiólogos y ya no como radiólogos intervencionistas, sino simplemente como médicos, lo que estamos en realidad es validando y dando la razón y promoviendo que otras técnicas u otras pautas dietéticas o terapéuticas en la obesidad que todos hemos denostado hasta ahora, en realidad estamos validando estas técnicas porque consiguen mejorías a los 12 y a los 24 meses muy superiores a la embolización bariátrica y con menos efectos secundarios que la embolización bariátrica. Con lo cual ya desde este punto de vista, el considerar el endpoint de la embolización bariátrica en un 8-10% también es muy cuestionable. Y es que si consideramos actualmente o si validamos la técnica de la embolización bariátrica ya en base a que la obesidad es un problema de hambre, si hacemos este reduccionismo, en realidad lo que tenemos que avalar es que el alcoholismo probablemente también sea un problema de sed o que la ludopatía en los pacientes sea un problema de un exceso de competitividad de estos pacientes.
Con lo cual esto es un reduccionismo absolutamente absurdo y que no debemos, bajo mi punto de vista, caer en esto. Y no nos debemos de olvidar que estamos en cortes de pacientes con unos datos a 12, 24 meses, pero que no sabemos qué va a pasar con ellos en 5 o 10 años. Tampoco sabemos qué otras opciones de tratamiento les estamos quitando, ya que es muy posible que si hacemos una embolización gástrica de entrada, pongo por caso, pues probablemente le estemos quitando cualquier tipo de opción quirúrgica en el futuro a ese paciente desde el punto de vista de la obesidad. Ningún cirujano se va a meter a una cirugía bariátrica teniendo un antecedente de embolización bariátrica. Y tampoco le estamos modificando en absoluto el estilo de vida. Estamos adoptando una actitud paternalista en la que estamos asumiendo que el problema no es del paciente, sino que nosotros tenemos tenemos la llave del éxito para, haciéndole una simple intervención, cambiarle un problema de vida, que como es la obesidad, ¿verdad? Con lo cual, para llevarnos a casa en la embolización bariátrica, pues el primer punto, evidentemente, considerar y dejar en interrogante si la grelina es tan importante como punto terapéutico o como objetivo terapéutico en el caso de la obesidad. Y ya hemos visto que quizás no sea esto el punto más importante en el paciente obeso. Sin duda que la embolización bariátrica es un tratamiento absolutamente off-label en este momento. No hay un aval científico para considerar hoy en día la embolización bariátrica como un tratamiento válido o establecido en una guía para el manejo de la obesidad. Debemos y se debería estandarizar esta técnica en cuanto al manejo pre y post procedimiento de la embolización bariátrica, sin duda. Y en ese sentido, si se pudiera hacer, sería muy recomendable el tener un registro internacional que permita verdaderamente conocer cuál es la aplicación clínica real y cuáles son los beneficios reales hipotéticos de esta técnica en un futuro, ¿verdad? Y muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por darme estos minutos y abierto a cualquier pregunta o consideración que queráis hacer. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Primero de todo, disculparme porque me he incorporado tarde por un problema de conexión informática, ya sabes cómo va esto. Hola. Bueno, pues nada, felicitarte por esta interesante presentación. Es un tema bastante desconocido para mí y para, estoy seguro, que la mayor parte de la audiencia. Y realmente te genera bastantes dudas, ¿no? Cuando ves una técnica que todavía no está validada y que empieza ahora, hay bastantes preguntas al respecto. Una cosa que se me plantea a mí de entrada es el tema de la tolerancia de la técnica para los pacientes, ¿no? Hablas que induces isquemia a nivel del estómago, que a veces se producen úlceras. ¿Esto se repercute en que es una técnica dolorosa para el paciente o no? No inmediatamente, pero lo que sí he entendido es que el paciente nota que le duele el estómago desde el día siguiente que la haces y va aumentando. En la embolización gástrica me suelen preguntar, ¿cuántos casos has hecho de embolización? Yo no he hecho ningún caso de embolización bariátrica, porque desde que empecé a investigar la técnica vi que era una técnica que no se debería hacer. Esta sesión, cuando yo la planteo, yo no planteo esta sesión desde un punto de vista de os voy a enseñar cómo se hace una embolización bariátrica, porque yo no he hecho ninguna embolización bariátrica, porque estoy convencido de que no tengo que hacerla. Lo que sí he hecho, yo he hecho embolizaciones gástricas por otros motivos, sangrados y hemorragias digestivas, y lo que el paciente cuenta en una embolización gástrica siempre es que al día siguiente le duele la tripa. Porque hay una isquemia, sin más. Más Vale. cuando uno va a embolizar lecho distal con partículas, como en este caso. Ahí tienes quizás si hicieras una embolización proximal de la arteria gástrica izquierda, como puede ser una embolización empírica,
sí que el paciente no nota nada, pero si haces una embolización del lecho distal con partículas, seguro que vas a tener dolor al día siguiente. Y así me lo han contado personas que sí han hecho esta técnica. Vale, en este sentido, el doctor Pedaza preguntaba si habían encuestas sobre el grado de satisfacción de los pacientes que se había realizado esta técnica. Alguno de estos trials sí que hacen una encuesta de satisfacción y la respuesta es que, bueno, que bien, pero que muchos no se la embolizarían de nuevo. Muy bien. Sí, Salva Salva también te pregunta si se puede combinar esta técnica con otras estrategias terapéuticas Claro, quirúrgicas simultáneamente. yo creo que la respuesta es no, bajo mi punto de vista. Habría que preguntarle a un cirujano, ¿verdad? Pero yo creo que ningún cirujano se va a meter a una técnica quirúrgica teniendo cerrado ya un aporte vascular vía arteria gástrica izquierda. Más cuando además es una embolización definitiva con partículas. Yo esto sí que lo he comentado con cirujanos cuando empecé a investigar sobre este tema y me dijeron que de ninguna manera, que considerarían como no candidato a cirugía bariátrica ese paciente. Muy bien. Nos has enseñado una lista larga de contraindicaciones de esta técnica. Salva añade si entre las contraindicaciones de la embolización bariátrica podía considerarse la presencia de arteriosclerosis severas en pacientes que han presentado eventos de isquemia cardiovascular o cerebral previa. Sí, yo en esos pacientes, no está estandarizado, ya digo que son muy pocos pacientes lo que hay. Yo no haría un protocolo de embolización bariátrica que no incluyera previamente un angiotac de aorta toracoabdominal, probablemente porque si uno va a ir por vía radial y el paciente tiene aterosclerosis, le interesa saber cuál es el estado de los troncos supraórticos y del tronco ciliaco, por supuesto. Entonces, yo creo que es muy interesante eso que dice Salva. Yo creo que es indispensable conocer, no considerarlo como contraindicación absoluta de entrada, pero sí conocer cuál es el estado por lo menos de las vías de acceso en esos pacientes, porque puedes tener efectivamente problemas serios. Muy bien. Hay otra pregunta relacionada con la técnica. Nos has presentado que hay diferentes tipos de microesferas, diferentes tipos de partículas PVA que se pueden usar. Una pregunta es si están todas ellas comercializadas aquí en España. Sí, Y según tu opinión... Sí, son todas partículas estándar, por lo demás. Vale. Y según tu opinión, ¿cuál es el mejor agente embolizante de estos? ¿O depende de cada caso? Me pongo en el hipotético caso de que hiciera una. Lo que hay ahora mismo más extendido son partículas de 300-500 micras. Partículas esféricas calibradas de 300-500 micras. Vale. Otra pregunta que hay por aquí en el chat es que si tú crees que sería interesante que desde las sociedades científicas como la SERVEI se realizara un registro de procedimientos de embolización bariátrica y posteriormente una publicación de consenso sobre el tema. Bueno, en ese sentido, yo creo que lo primero que tendría que hacer sería que las sociedades científicas dijeran cuál es su opinión sobre la embolización bariátrica. Hacer un white paper donde se dijera cuál es la opinión sobre la validez de la técnica o sobre la indicación de la técnica. Desde el punto de vista de CIRSE o de SERVEI. Iría pues, al organismo más global, iría a CIRSE y una vez establecido eso, una guía de práctica y sobre eso realizar un registro homogéneo. Pero lo fundamental sería una posición de la sociedad, porque es una técnica muy controvertida. Pues sí. Es una técnica muy A mí me ha parecido bastante inquietante la primera conclusión de la reunión de expertos, ¿no? Que decían que no consideraban importante saber el mecanismo por el cual el paciente perdía el hambre, ¿no? Un amigo mío dice una frase que a mí me encanta, que para hacerlo a la inversa, ¿no? Él dice que el hecho de que él no entienda la digestión no significa que deje de comer. Pero esta es la cosa. Yo creo que hay que entender verdaderamente
qué es lo que subyace debajo de esto para saber si estamos yendo por el camino correcto o no. Como digo, un paciente con una obesidad mórbida y que pesa 150 kilos, no pesa, o sea, su principal problema no es que tenga mucha hambre. Él no tiene hambre, es imposible que tenga hambre. Tendrá una necesidad subjetiva de comer, pero no tendrá un déficit calórico que le lleve a tener una necesidad fisiológica de come o te mueres, que es para lo que está diseñada la grelina. Ese es Tendrá posiblemente una dependencia, ¿no?, al alimento, que eso le resuelve a lo mejor alguna ansiedad, algún trauma. Claro. Por eso digo, o sea, yo creo que antes a micrófono cerrado hablábamos que probablemente estos pacientes, bajo mi punto de vista como médico, el paciente con obesidad y con obesidad mórbida hay que hacerle una prehabilitación psicoterápica previa y una rehabilitación psicoterápica previa, posterior a cualquier tratamiento que le hagamos. Uno no puede hacer una gastrectomía tubular y considerar que con esa intervención ya el paciente deja de tener problemas. No, deja de comer, pero no deja de tener problemas. Me parece que hay una última pregunta que se me había pasado, que explicado todo lo que has explicado. ¿Cuál es tu visión sobre la evolución de esta técnica en los próximos años? ¿Qué futuro le auguras? Bueno, yo creo que detrás del tema de la obesidad hay mucho interés. Hay mucho interés de la industria y mucho interés comercial, con lo cual yo creo que cualquier intervención que se haga sobre la obesidad se va a intentar seguir. Creo que desde el punto de vista del abordaje endovascular de la obesidad, es una técnica que se va a tener que demostrar muy, muy segura y muy, muy eficaz para seguir adelante. Y que si en algún paper por ahí leí que si no es una técnica muerta, es una técnica que se tiene que pelear por vivir. Es el punto que yo creo que va a estar en los próximos años. Yo creo que corre el riesgo de pasar como con la ablación de arterias renales para el tratamiento de la hipertensión. Creo que vivimos un boom, ¿verdad?, de la radiofrecuencia de arterias renales para el tratamiento de la hipertensión, que llevó a mal seleccionar muchísimos casos, en consecuencia tener unos resultados muy discrepantes, y ahora mismo el soufflé de la ablación de la simpatectomía de arterias renales, se bajó el soufflé y ya es una cosa de la que apenas nos acordamos, ¿no? Y esto es una cosa que salió y fue fuego de paja, ¿no?, que enseguida se ha apagado. Muy bien. Soy Federico, si tienes algún comentario, añadir alguna pregunta. Sí, el doctor Salomán pregunta también que si crees que está indicado un nuevo estudio randomizado sobre esta técnica y cómo lo diseñarías. Sería controvertido, ¿verdad?, a la luz de los resultados que hay hoy en día y todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, yo parto del punto de vista, si ya consideramos que la grelina no tiene importancia, o sea, si ya consideramos que la grelina no tiene relevancia en el paciente obeso, porque lo que sabemos es que la grelina en el paciente obeso está baja, no es que está alta, y si ya sabemos que la embolización apenas afecta a la grelina, ¿tiene sentido seguir actuando sobre la grelina? Yo creo que no. Hay que buscar otra. Muy bien. Si queremos actuar sobre otra, hay que buscar otra cosa sobre la cual actuar. Bueno. Pues nada, yo, Alberto, felicitarte por la presentación. Creo que nos ayuda mucho, ¿no?, a entender las modas que se ponen
de repente leemos los papers y dicen excelentes resultados y parece que esto es la panacea, pero en realidad cuando te pones a leerlo adecuadamente con un número tan limitado de pacientes, no se puede llegar a estos resultados y sobre todo en una patología tan compleja, ¿no? Como esta, lo mencionábamos al inicio, es una patología que quizá el embolizar el estómago es lo menos que importa al paciente. Si el paciente sigue con los mismos hábitos, sigue sin poder hacer ejercicio, sigue teniendo disponible todo, esto es como a un alcohólico simplemente intentar embolizarle el hígado, qué sé yo. Eso es. Mm, Eso es. muy bien. Pues si Salva, Muchísimas ¿quieres gracias por la concluir la invitación, de sesión? verdad. Sí, bueno, gracias Tony por tu moderación excelente y bueno, gracias también Federico por tus comentarios como experto y Alberto, yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Yo para resumir, yo creo que has dicho dos áreas, dos temas. Un tema es, has derribado mitos. Has dicho, hombre, lo de la grelina no está claro. Hombre, la eficacia es de un 8 o 10%, que otros tratamientos de dietas también tienen lo mismo. Lo del índice de masa corporal, has hecho una foto de dos personajes, no es lo importante, es el aumento de grasa. En fin, y al final nos has dicho que quizás hay que debatir la utilidad o no de esta técnica. Pero yo creo que el segundo mensaje es más importante. El segundo mensaje es que nosotros como radiólogos intervencionistas o como radiólogos o médicos nucleares podemos tener entusiasmo, pero también tenemos que ser críticos. Ya has puesto otro ejemplo, otro procedimiento, cuando no hay una evidencia clara. Y eso nos da credibilidad cuando apoyemos otros procedimientos. Y eso es muy Eso. importante. Has hablado de que hay que demostrar la fisiología detrás de un procedimiento, tener unos resultados que sean claros y un poco tener un registro. En fin, has enseñado el camino cuando queramos avanzar y poner en marcha nuevos procedimientos. No sé si te parece bien este resumen de Sí, mensajes sí, tuyos, fantástico, Alberto. me has leído. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Alberto. Yo creo que ha sido Muchísimas muy gracias a vosotros, de interesante. verdad. Muy bien. Oye, pues nada, estamos en contacto, contaremos contigo más sesiones. Simplemente a la Cuando audiencia, queráis. solo recordarles que mañana tenemos a la doctora Mercedes Acebal de Málaga, que nos hablará de la estrategia en la realización de unidades multidisciplinares de mama. Están todos invitados. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Tony. Gracias a Gracias, vosotros. Federico. Que tengáis buen día. Gracias. Un saludo. Gracias, Hasta luego. adiós.